Buenas tardes, mi nombre es Felipe Bacare y en esta presentación hablaremos sobre el recorrido de los nodos. Bien, recorrido de los nodos. ¿Qué es? Recorrer un nodo consiste en recorrer o visitar todos los nodos padres y nodos hijos de un grafo. Eso se puede hacer a través de recorrido en anchura o recorrido por profundidad. Entonces, ya sabiendo qué es recorrido de un grafo, aquí nos muestran, nos proporcionan una matriz de adyacencia. Bueno, recordando que una matriz de adyacencia es una matriz cuadrada, una matriz tipo n por n, una matriz binaria, donde solamente vamos a apreciar valores 0 y 1. ¿Qué son estos ceros y 1? Los ceros nos muestran donde hay conexión entre nodos y los unos, o sea, los ceros nos muestran donde no hay conexión entre nodos y los unos donde sí hay conexión entre los nodos. Partiendo de eso, nos piden hacer una lista de adyacencia a partir de la matriz de adyacencia que nos han dado. Vale, ok. Aquí a la izquierda he tratado de representar claramente que la matriz de adyacencia que nos han dado es una matriz tipo n por n y es una matriz cuadrada. Entonces aquí vamos a mostrar las conexiones entre los nodos. Donde hay conexión entre un nodo y otro, le marcamos un 1, donde no hay, le marcamos un 0. De esta forma pasamos a una lista de adyacencia donde los nodos están enumerados de 1 al 9 y sus posibles conexiones con otros nodos son las que he marcado ahí como conexiones. Y aquí tenemos toda esa columna representa las conexiones de los nodos. Por ejemplo, el 1 se conecta con el 4, el 6, el 7, el 8 y el 9. Bueno, ya teniendo esa lista de adyacencia que hemos sacado de la matriz de adyacencia anterior, pasamos a lo siguiente apartado. El apartado que nos pide dibujar el grafo. Los nodos están enumerados de 1 al 9. Muy bien, ok. Entonces, dibujar un grafo, ¿cómo es eso? Podemos dibujar un grafo si es que ya tenemos su información, ya que los nodos, como hemos dicho antes, un grafo representa las conexiones entre los nodos padres y los nodos hijos. Y ahora resulta que en esa lista de adyacencia tenemos la representación de todas las conexiones de los nodos y los nodos hijos. Y digamos, todos los nodos de un grafo aparecen en una lista de adyacencia. Entonces, ya teniendo las conexiones de los nodos en esa lista de adyacencia, podemos pasar esa información a lo que viene siendo el grafo que nos han pedido dibujar. Por ejemplo, el 1 tiene conexiones con el 4, el 6, 7, 8 y 9, y aquí lo podemos ver: 1 al 9, 1 al 8, 1 al 7, 1 al 6, 1 al 4 y hasta ahí. Y luego vemos que el 3 tiene conexión solamente con el 2. Aquí lo podemos ver, el 2 se conecta con el 3, los dos son vecinos. El 2 se conecta con el 3, 8 y o sea, el 2 se conecta con el 3, 8 y el 9. Muy bien, y hemos dibujado el grafo. A partir el dibujo del grafo lo hemos obtenido gracias a la lista de adyacencia. Lista de adyacencia que hemos sacado de la matriz de adyacencia. Bien, siguiente. Aquí nos piden qué cosa, el recorrido de anchura. Bien, recordemos que cuando estamos hablando de recorrido en anchura, el grafo que vamos a obtener finalmente es una matriz, es un grafo de expansión, es decir, porque vamos por subniveles. Por ejemplo, ¿cómo que por subniveles? Primero escogemos una matriz cualquiera en el grafo, por ejemplo el 1, entonces le añadimos en la cola. Cabe recordar que en ese recorrido en anchura se trata de un recorrido BFS, y ahí solo es mejor utilizar las colas. Entonces las colas representan la estructura de first in, first out. Quien entra antes es el primero que sale. También de esa forma añadimos el primer nodo que hemos escogido del grafo. Escogemos el 1 como nodo inicial y a partir de ahí le añadimos la cola, le sacamos, y luego sus conexiones, que ahora mismo serían sus hijos, el 4, 6, 7 y 8, que son sus nodos hijos. Aquí están en la cola 6, 7, 8 y 9. Entonces, una vez que les añadimos, les vamos sacando de uno en uno, sabiendo que el nodo inicial, que era el 1, ya le hemos añadido la cola y ya le hemos sacado. Ahora sus hijos, el 4, que es uno de sus hijos, la hemos añadido, ya le hemos sacado también. Y lo mismo con el 6, haremos lo mismo con el 7 y el 8. Una vez que saquemos esos hijos que son el 6, 7, 8 y 9,
pasamos a la siguiente capa. Por eso decía que cuando hablamos de recorrido en anchura de un grafo, en realidad lo estamos haciendo por capa, y por eso aquí la estructura de pilas first in first de cola, quiero decir, la estructura de colas first in first out funciona perfectamente. Entonces, comenzamos con un nodo raíz y luego sus nodos hijos. Pasamos después de los nodos hijos, miramos si esos nodos hijos tienen una segunda capa, es decir, si esos nodos hijos tienen hijos, ahora se convertirían en padres, y sus hijos serían los siguientes nodos hasta llegar a nodos hoja. Eso lo repetimos según la estructura FIFO. Lo repetimos continuamente hasta obtener todas las capas y llegar a la situación en que en la cola ya no queda absolutamente nada. Por ejemplo, el 2 que se conectaba con la hoja 3, nodo hoja 3, una vez que le sacamos, la cola queda totalmente vacía. Bien, ahora nos piden camino y árbol de recorrido. Camino, bueno, como hemos dicho, en ese recorrido por anchura nos genera aquí un grafo de expansión, como un árbol de expansión que lo he puesto ahí. Entonces, ¿qué va? Ese árbol va desde el nodo inicial que hemos escogido al azar hasta sus posibles hijos, y hasta que esos hijos se convierten en padres, y luego obtenemos sus hijos hasta llegar a las hojas finales. Bien, entonces en el grafo que habíamos dibujado anteriormente, que de ahí hemos obtenido el árbol, ese árbol representa representa lo que nos están pidiendo, el camino. ¿Cuál es este camino? El camino va del 1 al 9, es decir, el nodo inicial a los nodos hijos, que serían el 1, que sería papá, del 9, del 8, el 7, el 6, el 4, y de ahí sacaríamos los posteriores nodos hijos, que serían el 5, el 9 y el 2. Es decir, así es como el camino se va ampliando por capas, y la última capa sería tan solo el 3. Bien, ya después de haber recorrido ese grafo en anchura, aquí nos muestran otro grafo. Esta vez ya no es una matriz de adyacencia, es más bien un grafo. Ese grafo, como podemos ver, también está formado por nodos que van de 1 a 9. Entonces, ¿qué es lo que nos piden en ese grafo? En ese grafo nos piden una matriz de adyacencia. Bueno, como ya sabemos que una matriz de adyacencia es una matriz binaria, más bien una matriz tipo n por n, una matriz cuadrada, donde representamos las conexiones de los nodos de un grafo, donde si hay conexión marcamos un 1, donde si no hay conexión marcamos un 0. De esta forma obtenemos una matriz de adyacencia que está a la derecha. Fíjense que justamente tras haber hecho las pruebas de las conexiones entre los nodos, nos genera aquí una matriz dentro de lo que viene siendo esa estructura n por n, que contiene los elementos del grafo de 1 al 9. Entonces obtenemos una matriz M con las conexiones, una matriz M con todas las conexiones entre los nodos. Entonces esa matriz M es lo que llamamos matriz de adyacencia que nos han pedido. Ahora, también nos piden una lista de adyacencia a través de este grafo. La lista de adyacencia es la representación de las conexiones entre los nodos. Todos los nodos, por ejemplo, aquí tenemos un nodo 9, se conecta con el 3. Aquí lo vemos, el nodo 9 se conecta con el 3, pero el nodo 9 solo se conecta con el 3, no se conecta con nadie más. Por ejemplo, el nodo 1. El nodo 1 se conecta con 5 nodos. Es decir, es como un nodo central que se conecta con otros 5 nodos. El 1 se conecta con el 5, con el 7, con el 4, con el 8, y aquí lo representamos en esa lista de adyacencia, todas las conexiones del nodo 1. Aquí decimos que el nodo 1 se conecta con el 3, con el 4, con el 5, con el 7, con el 8. Es decir, gracias a esta representación del grafo podemos sacar de sus conexiones, pasarlas, conexiones de cada nodo, pasarlas a una lista de adyacencia. Bien, entonces aquí a continuación nos dicen el recorrido en profundidad o DFS. ¿Qué quiere decir recorrido en profundidad? Bueno, recorrido en profundidad no es como recorrida en anchura, porque recorrida en anchura es cuando vamos recorriendo por capas. Aquí recorrida por profundidad
recorrida en profundidad es recorrer desde cualquier nodo que escojamos al azar a su posible nodo hijo y verificar si ese hijo tiene otro nodo que le sucede y verificar si este tiene otro posible nodo que le sucede. Por ejemplo, aquí que hemos escogido el 1, miramos. Aquí podemos apreciar que he ido marcando con V los recorridos, ¿no? De un nodo a otro, es decir, la ida. En plan, aquí tenemos, cogemos un nodo cualquiera, el 1, bien. El 1 está conectado con el 6, está conectado con el 7, con el 4, con el 8, vale, ok. Vamos a recorrer, podemos comenzar por cualquier lado, por ejemplo, vamos a ir de 1 al 8. ¿Se puede ir al 8? ¿El 8 ya fue visitado? No, vale, ya hemos llegado ahí, le marcamos como visitado. El 8 se conecta con quién? Con el 1 y con el 4. Entonces, ¿podemos volver al 1? No, ya fue visitado. Ya no hace falta ir más ahí. Ahora hay que ir a la siguiente conexión. Siguiente nodo, el 4. Muy bien, el 4 ya fue visitado, no, entonces le cogemos, le marcamos en la pila. Sí, recordarles que en la recorrida de un grafo en profundidad es mejor utilizar las pilas. Entonces aquí miramos el 8 ya visitado al 4, sí, ya le marcamos, ajá, ya le hemos puesto a la pila. El 4, ¿quiénes son sus vecinos? Pues el 8, el 1 y el 3. ¿Podemos volver al 1? No, ya fue visitado. ¿Podemos volver al 8? No, ya fue recorrido. Ya fue visitado. Ahora hay que ir a su última opción, que sería el siguiente nodo, que sería el 3. Ahora, una vez que llegamos al 3, le preguntamos, ¿el 3 con quién se conecta? ¿Quién es su vecino? Pues el 9, el 4 y el 2, quiero decir, el 7. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Podemos volver a 4? No, ya fue visitado. Entonces podemos volver a 1, que también se conecta a él. No, ya fue visitado. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos el 7, que son sus hijos, el 7, el 2 y el 9. Vale, por ejemplo, vamos a ir al 9. Visitamos el 9, le marcamos, ahí en la pila le marcamos como que ya fue visitado. El 9, ¿con quién se conecta? Se conecta con el nodo 3. Solo con el nodo 3, sí. Entonces, podemos ir al 3, no hace falta porque ya le hemos recorrido. Bueno, más bien aquí no es que estemos recorriendo a 3 de nuevo, sino que regresamos. ¿Por qué? Porque el 9 no tiene a otro nodo. Una vez que regresamos al 3, preguntamos, ¿ese 3 con quién se conecta? Se conecta con el 2 y el 7 porque los demás ya fueron recorridos. Ahora ya podemos viajar, por ejemplo, al 7. Seguimos ese procedimiento hasta que nos quedamos sin nodos que visitar y de esa forma obtenemos 1, 8, 4, 3, 2, 1 como nodos que ya hemos visitado, y eso es la representación de recorrido en profundidad o DFS. Y aquí tenemos lo que sería el recorrido total del grafo que nos habían dado en profundidad gracias a la estructura pila, que es utiliza la táctica de last in, last out, es decir, el último que entra es el primero en salir, es decir, LIFO. Muy bien, eso ha sido todo, no voy a alargar el vídeo, espero que sea del agrado, que se pueda entender, y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.